Muy buena tarde para todos, mucho gusto de saludarles, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a esperar que se conecten otros compañeritos por ahí, por favor, para poder iniciar, que algunos están ahí todavía ingresando. Muy bien, buena tarde para todos. Mucho gusto de compartir con ustedes nuevamente este segundo sábado de escuela de vacaciones, 10 de diciembre del 2022. Pues ya pasando a la segunda clase, ¿verdad? Y el tiempo va avanzando y cuando sintamos ya hemos terminado escuela de vacaciones y ustedes únicamente a espera del último semestre y culminar esta etapa del profesorado en administración educativa. Pregunta para todos. ¿Qué situaciones vieron ustedes en cuanto a la redacción de actas que tiene más complejidad o cuáles serían las situaciones que más se le debe tomar en cuenta para evitar errores dentro del proceso de la redacción o fraccionamiento de un acta? A ver, profesor Estuardo, mucho gusto saludarle, bienvenido, buena tarde. Mucho gusto, licenciado. Pues al hablar del acta tiene que estar muy concretamente detallado en la misma, quiénes participan, a qué van, o sea, qué fue la reunión o por qué es el acta. También los puntos del acta tienen que estar así, primero, segundo, tercero, cuarto, así en orden numerológico, y también tiene que tener coherencia de los mismos y no pasarnos, digamos, del punto número uno al quinto punto y ahí segundo, no, tiene que ir con un orden en específico. También al momento de redactar, se puede decir, el acta, hay que tener mucho cuidado en las comas, en las diéresis y paréntesis, porque hay algunos y yo creo que mi tarea sí cometí dos errores que me los comí y ya cuando ya le había enviado la tarea me di cuenta, se los confieso a todos, pero sí, el acta tiene que estar muy detallado y hay que tener mucha seguridad al momento de redactarla y escribirla, solamente. Muchas gracias, profesor Estuardo, por compartir sus experiencias. Profesor Francis Imer Cuevas, mucho gusto, buena tarde. Mucho gusto, licenciado. Pues, como decía mi compañero, ¿verdad? Hay que ser bien concretos con todos los detalles, ¿verdad? Hay algo en lo que sí no tenemos que descuidarnos es con los nombres, ¿verdad? Porque como usted bien mencionaba en la clase anterior, ¿verdad? Puede que se escriba algún nombre de una manera incorrecta, ¿verdad? Por ejemplo, termina con I y se escribe con Y, ¿verdad? Entonces, tener cuidado porque al escribir algún nombre que no esté correctamente es como que no fuera la persona a la que se le está remitiendo dentro de la reunión y dentro de los puntos en los que se establecieron, ¿verdad? Ahí sí hay que ser muy detallista con todo, ¿verdad? Porque son documentos bastante delicados en los cuales, pues, son revisados por el CTA incluso también, ¿verdad, licenciado? Muchas gracias. Claro, muchas gracias, profesor Francis. Algo bien importante que decían los compañeros, los nombres tal cual aparecen en el DPI, porque cuando se va a confrontar un acta, le piden copia del DPI y van a comparar. Si no está como aparece en su DPI, por ejemplo, le falta una tilde, es Hernández, pero sin tilde. Y ahí le colocaron porque normalmente Hernández va a tener tilde para todos nosotros, pero hay algunos Hernández sin tilde. O hay algunos Vázquez con las dos S y en algunas situaciones con SZ, ¿ya?
Entonces, cuando están revisando, dicen, mire, disculpen, no es la persona porque tiene una Z en vez de una S. O tiene tilde cuando no lleva tilde. Entonces, debemos tener cuidado cuando estamos redactando para evitar esas situaciones. Yo le digo a la secretaria, su responsabilidad es redactar tal cual aparece en los documentos. Porque si usted no escribe, usted no redacta como está en el documento de la persona, a la larga a quien va a perjudicar va a ser a el maestro o maestra, que cuando lleve su hoja de servicio a la coordinación para que le confronten, para que pueda llevar todos sus documentos al área de escalafón y poder hacer un ascenso, realizar un ascenso, no va a proceder porque van a tener que redactar otra acta para sustituir la que no está bien redactada porque el nombre está erróneo, ¿verdad? Entonces, debemos prestarle mucha atención a la redacción del acta. A ver, ¿quiénes más? Ya participaron los caballeros y por ende le dejan las puertas abiertas a las chicas para que también den su punto de vista. A ver, ¿quién quiere dar su punto de vista? ¿Qué otras situaciones debemos tomar en cuenta? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, profesora Evelyn Ramos. El acta también debe de tener los puntos específicos, así como también debe de iniciar con el lugar donde se elabora, la fecha, la hora, las personas que intervienen en ella, los puntos a tratar, el tiempo o dejando constancia en cuánto tiempo fue realizada la reunión. También firman las personas que intervinieron en ella. Gracias, excelente. Algo bien importante que decía profesora Evelyn es que se cite el lugar en donde se está redactando, faccionando el acta. Porque, por ejemplo, fue reunidos en el lugar que ocupa la dirección técnica administrativa del centro educativo Mis Primeros Pasos. Y si la reunión fue en el salón de computación, cuando presenten el acta, ya sea para una situación de sanción o cualquier situación, pueden anular el acta y no tiene validez porque la están transcribiendo en un lugar que no se realizó. Por lo tanto, debe tener cuidado el director y la secretaria que el documento contenga el espacio, lugar, fecha en donde se está redactando, porque si aparece en el acta en la dirección se tuvo que haber realizado. Si en el salón de computación, en el salón de computación. En el salón de usos múltiples, en el salón de usos múltiples. Porque si no, no tiene validez y no sucedió nada y no hay sanciones de nada. Y esa acta es inválida. Es nula porque no tiene validez cuando no ha sido redactada, cuando no ha sido faccionada en el lugar que está siendo justificada en la redacción correspondiente. Bien, ¿alguien más que quiera dar alguna anotación importante? Algo que le pareció, por ejemplo, yo le digo a los compañeros, miren, aquí hay una situación bien importante, porque yo firmo para ayudar a la dirección. No, usted tiene que firmar y leer el acta. Si a usted no le dan copia del acta, algo anómalo hay. Y eso deben tener en cuenta ustedes, profesores, que cuando yo firmo algo me tienen que dar la oportunidad a mí de leerla. Y no, ya es de prisa y aquí está el lapicero y usted firme. No, usted debe saber lo que está firmando y eso es bien importante para que no cometan ninguna situación que vaya en contra de sus intereses a futuro, ¿verdad? Porque en algún momento usted va a pedir copia del acta de inicio y cierre de labores. Pero si a usted le están negando esa oportunidad es porque algo anómalo está habiendo ahí. Porque en algún momento, profe, usted es muy querido por la dirección, profesor Estuardo, firme aquí. Usted va a firmar que da matemáticas, da ciencias, da biología. Pero en teoría usted solo es maestro de primaria. Oye, bueno, dice el profe, entonces firma. Está cometiendo una infracción, ¿verdad? Está cometiendo un delito de firmar una situación anómala. Y muchas veces sucede eso. ¿Por qué? Porque hay profesores que no pueden firmar el acta porque en teoría tendría que firmar solo profesores que sean graduados de preprimaria, primaria
en el caso de los PEM, en las especialidades, pero hay gente, por ejemplo, usted es secretaria bilingüe, sin ofender a nadie, ¿verdad? Usted es secretaria bilingüe, de inglés. Usted es perito contador, de conta, y firme el acta. No se puede, ¿ya? Tiene que tener una cédula docente, tiene que tener un profesorado, tiene que tener cualquier situación que vaya acorde a lo que establece el Ministerio de Educación, ¿ya? ¿Alguna situación que quieran compartir con esto? Porque nos hacen firmar a veces cosas o nos quieren hacer firmar cosas que no se deben firmar porque simplemente quieren cubrir las espaldas del centro educativo. Profesor Bonifacio. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Tal vez más que agregar, sino que tal vez es una duda. Tal vez usted me corrige en cuestión de las firmas. Cuando se hace reunión de padres de familia y hay padres que solo con su huella. Entonces es importante que se le escriba el nombre ahí sobre su huella. Y también creo que el espacio entre, no se debe dejar espacio de una línea entre firmas. No sé si es así. Así es, profesor. Tienen que tener, cuando colocan la huella, cuando establecen su huella, le anotan el nombre, la secretaria, porque cuando colocan su huella no saben leer ni escribir. Colocan la huella, anota la secretaria el nombre completo teniendo a la mano el DPI de la persona que colocó su huella. Anota el nombre completo tal cual aparece en el DPI y el número de DPI. En cualquier situación debe tener un respaldo y no se debe dejar ningún espacio para que puedan razonar esa acta y puedan decir, bueno, una persona, por ejemplo, don Vinicio Zitamul puso su huella porque no sabe leer ni escribir. Si hay espacios, puede dar margen a que alguien más pueda firmar ahí o alguna otra situación. Por eso puede cerrar el acta con firman el acta los que asistieron siendo los siguientes y pueden listar Juan Pérez sin estudio o sin proceso académico, no sabe leer ni escribir, colocará su huella, ¿ya? Para cerrar el acta y dejar todo en algún momento que no se pueda anotar a alguien más en la misma, ¿ya? Entonces, en la reunión de padres de familia es importante que se anote. Don Pedro Juárez anota su huella o coloca su huella porque no sabe leer y escribir. Doña Cibeli García anota el nombre y el número de DPI porque don Vinicio Zitamul no sabe firmar, no sabe leer ni escribir. Entonces, le apoya con escribir su nombre y su número de DPI. Sin embargo, él anota y establece su huella en el acta. Que todo debe tener así una situación de respaldo para que no nos metan un golazo, ¿verdad? Como el que le metieron a Portugal en la mañana. ¿Estamos? ¿Alguna otra situación, profesores? Muy buena su intervención, profesor Bonifacio, porque es importante que lo tomen en cuenta. En muchos lugares hay padres de familia que aún en este tiempo no saben leer ni escribir. Y voy a colocar mi huella, pero colocar su huella, ¿de quién voy a saber de quién es la huella? Si asistieron varios, entonces puedo anotar ahí, anota su huella el señor tal y tal, por que no sabe leer y escribir. Y se va a oír muy tosco, pero por situaciones de analfabetismo no sabe leer y escribir, ¿verdad? Profesor Estuardo. Una pregunta, licenciado. Cuando tocó el tema de, ahí sí sin ofender, cuando no son profesores y dan su curso, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de con mi vida. En básico, toda la contabilidad me la dio una perita contadora, que era mi maestra, ¿verdad? Pero ella firmaba como docente. Una pregunta, se me vino esa pregunta. ¿Esos documentos pueden estar así anulados y quiere decir que nunca recibí contabilidad? ¿O qué se hace en eso? Se me vino esa pregunta porque por mi experiencia propia. Ajá. Una de las situaciones que tenemos que tener claro nosotros es quién firmó el cuadro. Y ese cuadro MED
puede ser que haya sido firmado por ella o por alguien que sí tenía la especialidad, porque en algún momento el Ministerio de Educación podría pedir la acreditación que respalde quién está firmando los cuadros. Porque, por ejemplo, en mi distrito lo hacen. Quiero ver a al profesor de enseñanza media en ciencias naturales, William Waldo Canasio. Perfecto, aquí está su cédula docente, está su título de maestro de ciencias y puede firmar. Ah, bueno, que firme. De matemática de la FPEM, aquí está su título, aquí está su cédula docente y ya está, firme. Pero usted lo único que tiene acceso es al certificado de grado, pero no al cuadro. Entonces, cuando usted obtiene el cuadro, ahí en el cuadro aparece contabilidad 1, contabilidad de sociedades, derecho mercantil, nociones del derecho laboral. ¿Quiénes firmaron ahí? Si firmó la persona que le dio clases a usted, es válido. Si no, es una anomalía administrativa que muchos colegios lo hacen porque no tienen la especialidad los docentes. Entonces, alguien más firma por los que le están dando clases a usted y muchas veces sucede eso, ¿verdad? Y salen aquellos maestros cachirules, ¿verdad? Que solo dan clases pero no firman, ¿ya? No firman. Solo son los que están instruyendo, pero no los que firman porque no tienen la validez ni el respaldo legal para poderlo hacer. Y son maestros cachirules, ¿va? Porque alguien más está firmando por ellos, ¿sí? Entonces, sí debemos tener en cuenta. En teoría, todos los maestros deben tener una especialidad. Usted es bueno para la compu, perfecto. Usted es perito en computación o es bachiller en computación y tecnología y no sé, más situaciones, pero no puede firmar porque solo deben firmar docentes graduados en la especialidad de profesores de enseñanza media en computación y así. Pero para corroborar eso, ¿qué tenemos que tener a la mano? Un cuadro PRIM, un cuadro MED, un cuadro MED-D, que es de diversificado, o cuadro MED-B, que es de básico, ¿verdad? O los de primaria, que obligatoriamente debe aparecer ahí, profesor de primaria urbana o profesora de preprimaria. Y así podemos corroborar nosotros a través de los cuadros, nada más. Profesora Erika Gómez. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo una duda de un caso que surgió con una de las mamás con las que yo trabajé ahorita en periodo de vacaciones. Esta señora me comentaba que ella tenía a su hijo en un centro educativo público, pero por distintas cuestiones al niño constantemente la directora solicitaba un análisis psicológico para ver el avance del niño y ahorita a final del ciclo escolar le redactaron un acta donde ni siquiera la dejaron leer lo que decía el acta, pero lo único que le dijeron era que en el acta decía que ella ya no podía volver a inscribir al niño en ese centro educativo bajo las circunstancias que fueran. No sé si eso está permitido o es posible que se haga eso. De ninguna manera es válida un acta que no me han dejado leer. Y yo no puedo firmar algo que no me están permitiendo leer. ¿Sí? Y más adelante lo vamos a ver hasta en la firma del contrato. Ah, firme aquí, es su contrato de trabajo y usted muy emocionado, sí, ahí firmo. No sabe usted lo que está firmando. A usted le deben dar una copia de su acta, una copia de su contrato, una copia de todo lo que está firmando. Si no le están dando una copia, esa situación es anómala y no procede, no tiene validez, toda vez usted no haya tenido el consentimiento de aprobar lo que ahí le están pidiendo que firme, ¿ya? Deben tener en claro esa situación, porque si a mí no me dan copia de lo que yo estoy firmando, alguna anomalía tiene, y muchas veces eso, cuando no hay una cultura de denuncia, nosotros permitimos y dejamos, ¿verdad? Entonces, yo debo pedir copia de todo. Yo pido hasta copia de el libro de asistencia, porque ahí puedo yo decir, mire, a mí no me pueden despedir porque llego tarde cuando llego una hora antes, porque he tenido esa parte en mi vida siempre laboral que yo no llego tarde jamás en la vida. Una hora antes llego siempre a mi trabajo. Quiero copia de el libro de asistencia cuando entro y cuando salgo. Llego una hora antes, salgo 15 minutos después de la hora establecida. Y no pueden decir que llego tarde, porque de alguna manera tengo que
coordinarme para llegar a tiempo. Debe pedir usted copia de todo y no puede firmar nada. Y todo documento que usted firma tiene derecho de dar una copia el que está solicitando que firme ese documento. Entonces, no procede y es algo anómalo cuando a usted no le dan una copia y le están diciendo, firme aquí, todo está bien, en orden. Y menos cuando es de expulsar, de negar el acceso a la inscripción a una persona. Y puede llevar esta copia, si es que se la dan a Derechos Humanos, al Ministerio de Educación y a donde sea, porque a nadie le pueden negar el derecho a la inscripción en algún centro educativo. Hay respaldo, la ley de la protección de la niñez y la adolescencia, la ley de educación nacional, la Constitución Política de la República, el artículo 74, donde establece que todo centro educativo debe atender a los estudiantes máxime si es una institución pública. Una institución privada me reservo el derecho y disculpe, no lo podemos recibir. ¿Por qué? Porque somos una institución privada y le podemos negar el acceso a cualquier persona. Pero en lo privado, uno puede darse ese lujo, pero en lo público no. En el público debe aceptar usted hasta el perrito, porque es su obligación recibir a toda persona que quiera instruirse. Nada más. ¿De acuerdo? Bien. No sé si aclaré tu duda, Erika. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciado, gracias. Perfecto. Observaciones muy importantes en cuanto a las situaciones en las actas. No se deben dejar espacios. Si se dejan espacios, se deben rellenar todos los espacios que queden en blanco con guiones, ¿sí? Guiones, así, terminar. Por ejemplo, me quedé a medio renglón. Ahí me quedo y empiezo a hacer guiones, guiones, guiones hasta llegar al final de la hoja. Y ahí se queda para evitar que alguien más agregue algo y anote otro sí y pueda generar alguna situación, ¿verdad? Entonces, no dejar espacios de ninguna manera. Utilizar nombres completos y lugares, profesores. Ah, se llama Estuardo Manuel Ortiz Romero. Y Alejandro se lo comieron. Entonces, no es Estuardo Manuel Alejandro Ortiz Romero. Va a ser solo Estuardo Manuel Ortiz Romero, es otra persona. No es Estuardo Manuel Alejandro Ortiz Romero. ¿Sí? Deben anotar los nombres completitos, aunque sean 6 nombres, porque ahora tenemos hasta eso, ¿va? Tenemos 1, 2, 3, 4 nombres. Hemos encontrado en el término administrativo, en los procesos administrativos, personas que tienen hasta 5 nombres. Ah, para complacer al tío, al primo, al abuelo, materno, paterno, le vamos a poner un nombre a cada uno y encontramos niños que se llaman Pedro, Juan, Manuel, Lorenzo, Citamul chiquito. Y ahí va uno llenando todo. Y aunque se tarde, pero debe anotar el nombre completo con tildes, puntos, diéresis y todo lo que corresponda a su nombre, porque si no, no es la persona. Por una coma, por una tilde, por una S, por una Z, no es. Y no, me pueden sancionar, acusar, debatir, exigir si no es mi nombre, como aparece en el Registro Nacional de las Personas. Si no establece que es en el lugar en donde se fraccionó el acta, no procede, así que deben tener cuidado en eso, ¿ya? Eso es algo bien importante. ¿Y por qué lo hacemos una recomendación tan amplia y un énfasis tan grande en las actas? Porque las actas tienen validez, tienen procedencia legal y tienen un respaldo. Porque toda acta de inicio, cierre de labores, si no están las personas que se están anotando ahí, no tiene validez el acta. Por una tilde, por una coma, por un punto, por un número, no hay validez. Así que deben tener muy en cuenta esto, profesores, futuros directores que van a hacer bien su trabajo. Hay directores que ni siquiera saben hacer un acta, consignar un acta, a que la haga la secretaria. Usted va a coordinar a la secretaria. Usted le dice, le establece qué escribir, qué no. Pero, ay, yo hasta firmo. A veces el director firma y ni siquiera sabe ni lee que está firmando. Ojo, deben firmar ustedes, pero antes deben leer que está consignada en el acta, si no, no sirve, ¿ya? El lugar es importante. ¿En dónde se redactó? ¿En dónde se fraccionó? Porque si no, no
aplica, ¿verdad? Aplicar comas donde corresponda. Diferencia con una certificación. Ya faccionamos el acta en el libro. Ahora, ¿qué diferencia tiene una certificación de acta a una redacción de acta? Bueno, la diferencia es que en la certificación, y lo vamos a ver en el ejemplo, que usted va a transcribir lo que en el acta aparecía, tal cual está en el libro, para un documento en Word. Y arriba va a ser una anotación y va a establecer ahí certificación, la infrascrita o el infraescrito director o secretaria, quien esté haciendo la transcripción, hace constar que se hace el traslado de la presente acta número tal y tal al documento, que literalmente se lee tal, y entonces ya traslada el acta tal cual aparece en el libro, sin omitir ninguna palabra, ninguna tilde, ninguna coma, porque si no, no tiene validez el acta. Y hacemos énfasis en las actas porque es lo más importante para mí en los procesos administrativos, el faccionamiento y redacción de actas. Bien, el día de hoy trabajaremos y conoceremos la parte legal en cuanto a los decretos. ¿Qué es un decreto? Y para que no estén escuchando solo el profesor, vamos a pedirle al profesor Estuardo que nos lea qué es un decreto, por favor. Resolución, mandato, decisión de una autoridad sobre un asunto, negocio o materia de su competencia. Resolución del Poder Ejecutivo firmada por el presidente con el refrendo de un ministro, donde se publica máximo lugar en general. ¿Qué? Un decreto. Todos deben hacerle caso a este documento. Sí, no hay poder que pueda cambiar esto dentro de los ministerios, a menos que la constitución política esté siendo violada, porque entonces ahí sí no procede, porque es un decreto que está cambiando lo que establece la Constitución, que es la máxima autoridad de todas las leyes y normas dentro de nuestro país. Pero un decreto puede salir a raíz de decisiones, situaciones que establezca el presidente, ministros, en consenso con el Ejecutivo y puedan decidir. Por ejemplo, 2020, finalizando un proceso educativo que fue la punta más alta de situaciones del COVID-19. ¿Qué establecieron con el sistema educativo en el 2020? Que se le dieran todas las oportunidades a los estudiantes a poder ganar sí o sí. Que no entregaron tareas durante 3 meses, que las entreguen. Que no se evaluaron en la primera oportunidad, que se evalúen y tienen 1, 2, 3, 4, 5, hasta todas las oportunidades posibles. Decretaron esto, que se le apoyara al estudiante en todo proceso. ¿Sí? Entonces decretaron que todos tenían las oportunidades. Y hubo gente que solo fue 1 mes a clases y se graduó y ganó porque se le dieron las oportunidades, que estuvo enfermo su tío, su primo, su abuelo y por el COVID y que no sé qué, y todos salieron ganando, ¿verdad? Entonces decretaron esta situación. Cuando decretan, pues hay que hacer caso, ¿verdad? Porque la ley ampara a todos los que están siendo protegidos con este decreto. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que los decretos se deben cumplir al pie de la letra. ¿Qué contiene un decreto? El decreto puede contener, por ejemplo, está la parte enunciativa en donde indica los antecedentes, a raíz de qué se está tomando en cuenta este decreto. A raíz de la pandemia que originó el COVID-19, se establece y determina que todos los estudiantes tienen las oportunidades de entregar, evaluarse extraordinariamente de todo proceso educativo. Considerando que el Ministerio de Educación da oportunidades y basándonos y respaldándonos en el Acuerdo Ministerial 1171 de la Ley de Educación Nacional con respecto a la evaluación.
establece que situaciones no previstas. Y el COVID fue una situación no prevista, porque ninguno tenía en su mente que íbamos a pasar y vivir una pandemia. Cuando mucho una gripe aviar, una situación que el neumococo y todas esas situaciones que con lo que convivimos normalmente. Pero una pandemia, solo cuando fue la peste negra y todo el mundo andaba cubriéndose la nariz en aquellos tiempos, pero fue lo más cercano que se tuvo, pero una pandemia como el COVID-19 que acabó con la vida de muchas personas y nos obligó a cambiar el sistema educativo que traíamos tradicional de la enseñanza magistral, porque estamos en ese proceso, a salir de esas 4 paredes y pasarnos a encerrarnos, ¿verdad? Y tener que la computadora, que la cámara, que el micrófono. Esas situaciones obligaron a crear estos decretos, ¿verdad? Y cuando nosotros analizamos esto, es a raíz de algo serio, ¿verdad? Algo que amerita un cambio radical, ¿verdad? Entonces debemos tomar en cuenta esta parte enunciativa a raíz de que considerando que la pandemia nos orilló a tener una educación a distancia, etcétera, ¿verdad? La parte considerativa, considerando que es necesario crear nuevas oportunidades y nuevas formas de enseñanza, se procede a crear plataformas, crear nuevos portales de educación a distancia y tal cosa. Y la parte resolutiva en donde resuelve establecer nuevas formas de evaluación, nuevas formas de enseñanza, aprendizaje a través de todo lo que el sistema educativo considere pertinente para tal y tal cosa. Y entonces ya nos cerramos con esta parte de lo que es el decreto. Decretaron esa situación. Entonces, ¿qué debemos hacer los centros educativos? Pues seguir al pie de la letra lo que se está estableciendo en el sistema educativo nacional. Bueno, ¿preguntas hasta esta parte, profesores? Cualquiera puede levantar su manita y puede preguntar. Bueno, continuamos. Vamos ahora al acuerdo gubernativo o acuerdo ministerial. Léanos, por favor, profesora Erika, ¿qué es un acuerdo gubernativo? No sé si me escuchó Erika, si no, profesor Bonifacio, fuera ¿Lo tan puedo amable. leer yo? Sí, sí, por favor, fueras tan amable, Tania. Dice, acuerdo gubernativo y o ministerial. El acuerdo es una disposición que favorece a cada una o varias personas. Da a conocer las disposiciones legales emitidas por el gobierno o ministro para amparar actos
Perdón, ya no vi nada ahí. No sé si se logró, por favor. Si pudiera alguien repetir la lectura porque nos quedamos así como trabaditos un poco. Profesor Estuardo. El acuerdo es una disposición que favorece a una o varias personas a conocer las disposiciones legales emitidas por el gobierno o ministro para amparar actos de los ciudadanos. Y se fue la luz en Antigua, licenciado. Sí, eso estaba viendo que nos quedamos así congelados. Gracias, profe. Bien, un acuerdo ministerial, algo que nos compete a nosotros los administradores, el acuerdo gubernativo 1171, en donde establece la evaluación de los aprendizajes, ¿va? Cómo debemos evaluar, cuándo debemos evaluar y en qué momentos debemos evaluar. ¿Qué elementos se deben tomar en cuenta en un acuerdo gubernativo? El encabezado, ¿verdad? Competencia, de dónde viene girado, la fecha, cuándo empieza a aplicarse, porque esto también lo publican en el diario oficial, el diario de Centroamérica, ¿verdad? El considerando que es necesario un reglamento de evaluación para establecer cuáles han sido y cuáles deben ser las formas de evaluar, etcétera. Por lo tanto, establece que, acuerda que, y firman quienes autorizaron esta situación. ¿Ya? Ejemplo, Ministerio de Educación Guatemala, Acuerdo Gubernativo 52-2015. Y lo vimos con ustedes, lo leímos con ustedes. ¿Se recuerdan cuál es el 52-2015? A ver, los que pusieron atención en la clase de Administración Educativa 1. 52-2015, del 4 de febrero del año 2015, que el presidente de la República estableció que era necesario organizar, diseñar un acuerdo donde estableciera todos los lineamientos para los centros educativos. A ver, recuerden, hagan memoria. El acuerdo 52-2015 para los centros educativos privados, en donde había cambio de director, ampliación de servicios, creación de centros educativos, cambio de director, etcétera. Y todas esas situaciones, ¿verdad? Ese es un acuerdo gubernativo 52-2015, ¿verdad? Eso aparece dentro de ese, ¿verdad? Vamos a terminar acá la primera clase y regresamos, por favor, a las 3 en punto, ¿de acuerdo? Porque así nos acabó el tiempo. Entonces, los veo a las 3 en punto, por favor. Gracias por su puntualidad y asistencia. Nos vemos más tardecito. Nos quedamos en el acuerdo. Dale. Gracias, nos vemos en un momentito a las 3 en punto, por favor. Mientras vean un ratito el partido, que está bueno, está ganando Francia 2-1.